Hoy me amordazaron sueños lerdos, llegan hasta acá como lamentos, siempre que el olvido busca formas de vengarse de un recuerdo. No puedo morir si ya estoy muerto, y ahora que mis viejos ya están viejos, ¿quién me cargará cuando la vida me achicharre contra el suelo? Estamos a la luz de las maravillosas y románticas velas. Como verán, seré escritora, pero no le tengo ningún miedo a los adjetivos, por más numerosos que ellos sean. Ya estamos muy jugados en esta etapa creativa. Y sombrero traído desde Barcelona para Ivanita, que se lo prometí en mi presentación en Buenos Aires, con mucho amor y recuerdo. Y ahora, bueno, ya lo vamos retirando. Les presento a Susana Chela y a José Luis Meirás. No es mi costumbre leer currículums y esas cosas porque sé que tampoco les agradaría. Susana es mujer de letras, aparte de mujer, y gran persona. Mi talismán un poquito, porque ya me presentó el libro anterior que también ilustró Federico, y bueno, la verdad es que deseaba muchísimo y le agradezco tenerla hoy conmigo. Y José Luis, escritora por supuesto, teórica también, profesora de la carrera de letras de la UBA. José Luis, trabajador de prensa, así le gusta ser conocido, y artista visual, por supuesto. Va a tomar un poquito la parte más de imagen en el libro, y les agradezco muchísimo todo el trabajo que implica un atrevimiento de mi parte de pedirle a otras personas que ocupen su tiempo en estos devaneos literarios que uno tiene. Libro de Juegos es una empresa mancomunada, una empresa familiar, una empresa amorosa, en el sentido de la palabra amor. Han participado, bueno, yo escribiendo y mis tres hijos adornando este libro, estas cosas, a veces dulces, a veces amargas y tal vez un poco endulzadas por la memoria. Este recorrido por los juegos de una mujer. Y allí Alejo Vasco Alcuyin hizo una edición artesanal que pueden ver, preciosa. Y Federico Mañana lo ilustró. Y Martín Fedel tomó las fotos que están, que forman parte del libro. Carlos Pereira lo editó. Y a todos por el esfuerzo que es moverse en Buenos Aires, por el acto de complicidad hermosa que significa. Yo les agradezco realmente infinitamente que estén acá. Es una alegría y una verdadera ceremonia de mucho, mucho, mucho cariño con todas las personas que vinieron a acompañar esto. Bueno, gracias. Bien, se supone que me toca a mí, ¿cierto? Bueno, afortunadamente tengo cierta experiencia en hablar fuerte, por lo cual puedo soslayar la ausencia del micrófono. Voy a también tratar de hacer algo un poquito más difícil, que es, dada mi, ahora me pongo los anteojos, la cuestión de poder leer, porque sí hice, como suelo hacer, algún apunte
respecto de un texto que me ha sido ofrendado y que he leído con muchísima atención, placer, emoción, en fin, esas cosas que deparan algunos textos. Este apunte tiene un título que es La escritura y la vida, provisorio tal vez, pero bueno, se me apareció ante lo que estaba leyendo. Y aquí empiezo con una primera frase que dice: no pocas reflexiones ha suscitado la autobiografía, porque pensé en el carácter autobiográfico que puede tener este texto, pero a esto se me sumó muy rápidamente la idea de otra definición que me gusta más y me parece más exacta, que es esa de autoficción, o sea, de ficcionalizar, de armar ficciones a través de aquello que ha sido vivido y experimentado. Y a partir de aquí empiezo a leer. No pocas reflexiones ha suscitado la autobiografía, verídico relato de la propia existencia, máscaras del yo, retratos armados según aquello que como resto ha quedado en la subjetividad, intento de construir una propia imagen, búsqueda de un sentido confluyente de hechos muy diversos y acontecidos a uno mismo. En fin, ¿de qué modo escribir la propia vida? ¿Qué sucede con aquello que imprecisa o fragmentariamente quedó grabado y que como recuerdo siempre es imposible coincidencia con el hecho definitivamente perdido y solo atesorado en esos destellos que nos depara la memoria? Este depósito de trazos de vida capaces de contener, como los sueños cercanos y vívidos, tanto a quienes siguen rozándonos en los contactos diarios, más o menos espaciados, como a los definitivamente marcados por la ausencia. En esto leía yo padres e hijos en esta novela, como la define la autora. Escribir un relato en el cual está jugando, y aquí no es menor mencionar la palabra juego, una primera persona. Una persona que elige un nombre muy vinculado a su tradición familiar. Esto no es cosa fácil. Sobre todo cuando se trata de poner a jugar, nuevamente, un cúmulo de situaciones que van puntuando momentos de una vida, desde los tiempos de la infancia hasta la adultez. Todo ello poblado de reflexiones, de más de una voz, lo que permite una perspectivización en recuentos de costumbres, invenciones, sustos, descripciones o alegrías, y no menos reposición de una historia. Historia que a la vez que atraviesa a la protagonista, la sobrepasa. No solo porque da cuenta de una sucesión capaz de reconstruir un linaje y una descendencia, como dije, de padres a nietos pasando por los hijos, sino también porque todos esos personajes se mueven en concretas situaciones que muestran convicciones, conductas, elecciones, y esto, desde luego, entretejido con sentimientos. Es decir, la historia, con mayúscula, el espacio común de un tiempo y una sociedad, es un momento en el marco que aparece cuando se lo está viviendo, no igual desde luego en la infancia que en el paso de los años. Es decir, según esta cosa exterior, esto que está pasando, esos sucesos, eso que hacen los personajes, se va dando, y según lo puede ir captando la niña, la adolescente, la joven, la adulta, al paso del tiempo. Pero además hay un escenario, hay calles y moradas diversas, interiores y exteriores, para mostrar cobijos e intemperies enlazadas a aquello que se va experimentando. Porque justamente este serio juego es el modo que halló la autora para inscribir la experiencia,
aprovechando la potencia de la fantasía. Al respecto, me parecen exactas las palabras de Giorgio Agamben de un libro que, en su título, Causalidades, Confluencias, parece trazar un vínculo con este que estamos comentando. El de Agamben se llama Infancia e Historia. Y voy a citar una de las glosas de Agamben, titulada, una de las glosas, no un fragmento, ¿no? Titulada Fantasía y Experiencia. Dice Agamben: nada puede dar la medida del cambio producido en el significado de la experiencia como el trastorno que ocasiona el estatuto de la imaginación. Pues la imaginación, que actualmente es expulsada del conocimiento como irreal, era en cambio para la antigüedad un medium por excelencia del conocimiento, en cuanto mediadora entre sentido e intelecto, que hace posible la unión en el fantasma entre la forma sensible y el intelecto posible, ocupa en la cultura antigua y medieval exactamente el mismo lugar que nuestra cultura le asigna a la experiencia. Lejos de ser algo irreal, mundus imaginabilis tiene su plena realidad entre el mundo sensibilis y el mundo intelligibilis. Quiero decir, cuando apenas uno se pone a leer estos textos, cómo estos dos mundos están jugando continuamente. Y sigue Agamben, e incluso es la condición de su comunicación, es decir, del conocimiento. Y ahora cito al autor. Fantasía, tan natural en mí como respirar y hablar. Dice la narradora en ligera y transparente, una de las partes que componen en singular modo de estructuración el libro. Lo que, además, no es de menor importancia. Una serie de títulos funcionan como el núcleo de algún episodio, reuniendo la intensidad de un momento, de una relación de amistad, de amores, de rechazos, de figuras familiares, en tiempos diversos, en tiempos que asimismo se mueven entre la evocación y presentifican lo evocado con intensidad, para que aquello ligado a la infancia y la adolescencia se exhiban bien nítidos, en una nitidez que el tiempo parecería querer apaciguar, desdibujar, y sin embargo son justamente aquellos hechos los depositarios de una verdad del sujeto, que no hace sino incidir en lo que prosigue. Aquí, lejos de desdibujarse el pasado, se siente la palpitación de la vida en progreso, se ve contundente cada paso, cada adquisición, a veces cifrada en un objeto significativo, o podríamos decir cotidiano, o tal vez insignificante. Por ejemplo, para citar un ejemplo, el episodio titulado Rouge, o Rouge, para decirlo en nuestro idioma, lo que asimismo da cuenta de ese otro rasgo. El recuerdo no solo pone en escena uno de los sentidos a lo que alude el libro de juegos, por ejemplo en estatuas, sino también aquellas palabras que conllevan su espesor temporal. Y por eso citaba la de Rouge. O sea, habitualmente no decimos Rouge, decimos lápiz de labio o algo por el estilo. Tiene una carga muy particular ese Rouge o Rouge. Entonces decía que conllevan su espacio temporal, que son en sí contextos de un tiempo y a la vez portan una carga simbólica como objetos de un deseo, la niña que quiere el Rouge de la mamá, que surge potente en un tramo de la vida cuando el futuro pinta colores intensos, tanto como ese mismo Rouge. La estructura mencionada parece multiplicarse, y a esto quiero decir que me parece una estructura interesante la que se arma en partes y subtítulos en este libro. O no sé si diría subtítulos, diría partes y títulos. Una estructura. Entonces decía, parece multiplicarse. Y me preguntaba, ¿casilleros de algún juego? Cuando se mira la otra partición, o sea,
sea, no la de estos títulos encabezados en mayúscula, sino la otra que se pauta numerada, que aparece en el índice. Y así, 1. Cuando el juego es la realidad, pura captación del mundo, materia manipulable como una plastilina con la que se jugara, el tiempo perdido y recuperado por esta escritura. 2. Cuando el juego se torna peligroso, buscando los contornos de lo real, donde caben los despertares de las relaciones amorosas, pero asimismo, con la inclusión de un poema, parece sugerirse también lo que ya se había visto en la etapa anterior, esa composición premiada de la niña esta que sabía escribir. Y entonces, la instalación de una permanencia cifrada en ese poema amoroso, del puro amor romántico y triste, tan matiz, tan propio del amor adolescente de alguna manera, ¿no? Primeros escarceos como un ajedrez mal jugado, que es lo que pasa ahí casualmente. Percepción de las complejidades cuando acechan las máscaras entre encuentros y desencuentros personales, que no dejan de incluir los andares por los senderos de la sociedad, por la política, con sus vueltas, revueltas, riesgos y perplejidades. O sea, cuando se va avanzando en la complejidad de este tipo de relaciones en donde se traman lo histórico, lo político, lo personal. Tercero, cuando el juego se disuelve en las máscaras del simulacro. Ha corrido agua debajo del puente, se diría. Cuando de golpe surge en el relato la presencia de la realidad virtual y la realidad real. Los entredichos de una historia terrible, la pregunta, vía Molly es Molly Bloom, o sea, hay una referencia directa a Ulises de Joyce, por una identidad buscada. ¿Quién sos, Fanny? ¿Quién sos? El desamor y la condena. Y un enlace entre dos orillas lejanas, como lo que fue y lo que es. Así, una escena final que vuelve al comienzo. Una escena, creo yo, conmovedora. Hay un chico en una playa, trazos sugerentes, asteriscos encerrando ascéticos todo un devenir de la protagonista. Ha sido fijada en el relato así, está devolviéndonos al inicio, a esos colores de la tapa del libro, con el mismo niño. Inauguración simultánea del resto de los dibujos de Federico Mañanes que van insertándose como en diálogo para llegar a un desenlace que no hace sino dejarnos nuevamente en el comienzo del libro de los juegos, donde esa imagen infantil sigue sugiriendo lo que aquí parece preservarse. Eso para lo que el chico es el juego y para lo que nosotros es la vida misma. Gracias. Bueno, yo venía desde hace un par de días pensando por qué estaba siendo invitado un poco a presentar este libro. El vínculo, digamos, con Gloria pasa a través de Fede, que es quien precisamente ilustra el libro. Y bueno, obviamente lo leí y a mí lo que me, digamos, unas sensaciones que tuve y que fui redondeando incluso acercándome al momento de venir acá a sentarme a hablar acerca de algo que, digamos, que me siento un poco como excedido de hablar, pero también en los últimos días pasaron cosas como el rescate de una imagen muy linda de Federico. Yo a Federico lo conozco, digamos, después del 2001, armamos un grupo de arte que se llamó Arde y empezamos a intervenir en esa realidad, digamos, que un poco se empezó a generar después del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y justamente antes de ayer el Parlamento aprobaba el cambio de nombre de la estación de Río Maxi
Estación Avellaneda por Darío y Maxi. Y recordaba las fotos de Federico y juntos y con el grupo que teníamos, sobre todo las fotos de una acción en el acampe digamos, que un poco custodió el juicio a los asesinos de Darío y Maxi en los tribunales de Normas, una acción en donde Federico aparece en una foto con la imagen de Darío y Maxi puesta en un cartel con un agujero para que la gente pusiera el cuerpo y digamos, respaldara un poco la frase que estaba al pie y decía no están solos. Bueno, un poco ese es el vínculo que tengo con Gloria. Federico después también es alguien que un poco le hace gala al subtítulo de la revista Barcelona, ¿no? Alguien que se fue a buscar la solución europea al problema de los argentinos, yéndose un poco a vivir precisamente a Barcelona, y teniendo un hijo y todo eso. Y bueno, yo lo que veo del libro de Gloria y de Fanny, que es esta chica que tiene un nombre tan comunista, tan de Villa Crespo, tan judío, tan de colectividad. Claro. Y que de alguna manera, bueno, esta cosa reencarna, digamos, en las generaciones posteriores, ¿no? Yo no he sido del Partido Comunista, sino más bien de un trotsko, y después rompí con el trotskismo. Pero digamos, es como la conexión que fluye de la gente que, digamos, que pelea por otro porvenir. Bueno, yo lo que veo en Fanny es alguien como absolutamente optimista, ¿no? Hay alguien que está revolviendo los cajones de, como, digo, yo no soy de zona oeste, pero viví en Lanús y me acuerdo que hurgaba en los lugares donde mi abuela guardaba, no sé, los botones, las monedas antiguas, los libritos viejos, toda esa serie de tesoros que esta chica está, y que pareciera que no envejeciera, ¿no? Que llega, digamos, a la edad adulta siendo la misma niña que empieza a escribir el libro, y que se percibe como alguien que tiene accidentes en la vida, pero que no deja de ser así como profundamente feliz, ¿no? Bueno, en relación a los dibujos y a la escritura, lo que yo veía es que no es casual que Fede no se atreva a dibujar casi los rostros. Digamos que los rostros de la gente los dibuja la escritura. Digamos, la gente no tiene rasgos, hasta que el que tiene rasgos es el propio hijo de Federico. Digamos, no hay ningún rasgo personal, no hay ningún ojo, no hay ninguna mirada, no hay ninguna boca, no hay ningún rasgo personal. El rasgo está puesto en la escritura y el único personaje que tiene un rasgo es precisamente el chico del final, que es Neo, que casualmente tiene el nombre de Keanu Reeves en Matrix. No es casual, yo creo. Que es el único al que Federico se anima a dibujarle los rasgos. O sea, no puede dibujarle los rasgos a los demás personajes porque están siendo dibujados por la escritura. Bueno, y yo agradezco la invitación. Me parece que es esto, que es una exquisitez. Esto me parece una exquisitez. Si lo hiciste vos. Sí. Y yo creo que, nada, que estas cosas son, que merecen nada. Son las cosas por las que vale la pena vivir, ¿no? Y crear. Más allá del reconocimiento, digamos, de la superestructura, del sistema, del arte, lo que sea, eso. Bueno, nada más. Puede ser que sea del barrio que quiera, pero la Fanny que se vino allá de Ucrania, vaya a saber en qué barco, fue a parar Entre Ríos. Pero era Estefanía seguramente, ¿no? No, era Fanny con 2N y él se fue a Entre Ríos. Bueno, este año también están editando en México, en la Universidad de Guadalajara,
no sé, tuve esa extraña fortuna, cambio de lugar, y ahí está todo el tema de las migraciones, que me inquietan mucho, porque la vida de uno vino a desarrollarse en un lugar que es Buenos Aires, ¿qué abuela se vino? ¿Qué abuelo se vino? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué lo empujó? Ese barco empujó nuestro destino a que se concretara y se cristalizara en un lugar tan diferente al del origen. Algo de eso. Claro, todos creo que de alguna manera algo... Y estos abuelos habían venido de las estepas rusas, y eso en cambio de lugar, y me sigue inquietando el libro de juego. Yo creo que ya tal vez esta saga por ahí llegó a su fin y me dediqué a escribir policiales, como me dijo un amigo. Vamos a estar. Bueno, pero por ahí sigo con estas cosas y empecinada porque dicen que viene el libro electrónico, que se acaba el libro en papel, y en cambio el pequeño Pompidou, que dicen que es mi casa, según uno de mis hijos, porque ahí funcionan como unos talleres también y demás, donde fue la habitación de abuela Emilia. Nosotros vamos hacia atrás en algunas cosas, y es un clan que, como verán, va migrando hacia las tabernas antiguas, iluminadas por la luz, que nos lleva vaya a saber a dónde. Son algunas bromas, pero no tanto. No tanto. Esto se toca, se ama, se disfruta, se sensorializa. Yo ya no, el libro es el libro, y sigo, y lo pienso seguir tocando, amando, disfrutando con toda la sensualidad que el libro merece. Así que se trata de eso. Después está la carpeta con los dibujos originales de Federico, también en papel. Habíamos traído unos videos que en realidad con esto de la falta de luz, los habíamos hecho allí en Barcelona en las noches de trabajo con Federico. Pero bueno, yo lo único que puedo hacer es agradecerles a José Luis y a Susana. Es algo muy mágico escuchar que alguien hable de lo que uno ha escrito. Y bueno, yo les voy a leer algo de lo que está en el libro. ¿Cómo era este libro electrónico? Ligera y transparente, hemos coincidido. Ya era una embaucadora, aunque siempre condené la mentira, y en mi dogma religioso adolescente, el castigo para esta falta eran unos golpes en la boca con el dorso de la mano. Pero lo otro no, era fantasía, y tan natural en mí, como hablar o respirar. El botellón debió haber sido de vino, un lujo de proletarios. Era una reunión excepcional, como cuando inauguramos el chalecito y mis tíos nos regalaron unos cuadros, Palacio Chino, en verde claro y bordes negros finos, que estuvieron colgados tantos años hasta que se alteraron todos los colores. Yo digo cuadros, pero tal vez eran láminas de cartulina. Y unos negritos que bailaban en pareja, un conjunto de 2 cuadritos chillones que estaban en las casas de todas mis amiguitas. El botellón debió salir de ahí, seguro. Debió ser de algún vino espumante, pero yo lo llené de agua y tinta china negra, que al diluirse quedó violácea. Siempre me encantó la tinta china, con esos colores tenues. Mi último descubrimiento había sido la dorada, pero para engañar a mis amigas no servía, quedaba opaca. Era apropiada, en cambio, para destacar mis mapas, que en aquellas épocas se elaboraban artesanalmente, y también mis dibujos, que yo intentaba realizar con un preciosismo alarmante para mi edad. Pero la dorada
no era ligera y transparente. No producía ese efecto de volutas de humo, como sí ocurría cuando introducía chorritos verdes, rojos, amarillos, por un resquicio del corcho del botellón. En el centro chamánico del grupo de amiguitas, entrenando mi temprana vocación de embaucadora, les iba insinuando primero y afirmando después que en ese medio líquido, amparadas al resguardo del vidrio curvo, nacían imágenes, se movían, disfrutaban de una corta vida y se diluían luego cuando yo decidía que allí ya no se veía nada. Ahora, viéndome desde lejos, con esa nariz ñata y los extraños ojos grises rasgados, con mis dientes de leche un poco manchaditos en algunos lugares con el color del óxido, sentada en aquella vereda acanalada, entibiada por el sol de la siesta, el desafío de permanecer en postura hindú. Ahora lo que realmente me sorprende, tanto de mi propia estampa como de los rostros esfumados por el tiempo, es que me dijeran que sí, ahí adentro había montañas, lagos, ríos, caballos, jinetes, sol, atardeceres, que sí veían todo aquello en su sinuoso resplandor. Esto se llama azúcar impalpable. Y dice, al ver la máscara, Fanny sabe que detrás de ella habita una persona, pero no puede ver su rostro. Omar se llamaba y pidió té y torta de manzanas. No puedo recordar qué tomé ni comí, si comí algo. Él hablaba y yo veía que en el borde de su boca le había quedado un pequeño pompón de azúcar impalpable. Y como siempre fui una tímida muy resuelta, extendí mi mano y se lo saqué. Después, en el cantero que bordeaba un árbol de tronco enorme, me dio el primer beso de amor en la boca, que se expandió por todo mi cuerpo delgadito y de unos 15 años. Llevaba mis primeros zapatos de taco alto. Ahora no era una máscara, era un rostro, el rostro de un hombre tan joven. No lo miré, no lo saludé y no le hablé durante todo el recorrido entre góndolas, no venecianas, y al llegar de regreso tampoco me despedí. Sé que me murmuró algo, no lo recuerda. También tuvo un eco en su mente. Un espectro asedia Europa. Un espectro asedia Europa. El espectro del comunismo. Del otro libro que también apenas había hojeado las primeras noches, Los espectros de Marx, de Jacques Derrida, y que leería con detenimiento al llegar a su Mi Buenos Aires querido, como el tango, pero con punto de análisis eurocéntrico, decía su querido profesor, amor de ese tiempo que allí la esperaba. Porque los tiempos cambian, y en algunas cuestiones hay que cambiar con ellos. Nadie se viste de miriñaque, ni los hombres usan calzas o camisas llenas de puntillas, decía ella, cuando coordinaba el taller literario. Entonces, ¿por qué íbamos a escribir poesía con rima? ¿Por qué no aceptar nuevos diseños del amor? También la esperaban los hijos, sus parejas, los amorcitos pequeños con sus nombres bellos, hijos de su hijo mayor. Todos estarían en el aeropuerto y llovería, seguro.
En Buenos Aires suele llover en los regresos. Muy lindo, Gloria. Bueno, gracias. Lindos son ustedes que han venido a acompañarme. Sé que no es fácil trasladarse por esta gran Buenos Aires, sé del esfuerzo, sé todo lo que significa perfectamente, y a veces no retribuyo viviendo en provincia, hay gente que ha venido, yo no siempre soy tan generosa, así que tanto amor es para decirles gracias. Aquí está lleno de gente, toda gente que amo mucho. Y bueno, libro de fuegos, novela, rodar, qué sé yo, que haga su destino literario. Yo lo voy a mirar de vez en cuando, como a los hijos. Gracias a ustedes. Hoy me amordazaron sueños lerdos, llegan hasta acá como lamentos, siempre que el olvido busca formas de vengarse de un recuerdo. No puedo morir si ya estoy muerto, y ahora que mis viejos ya están viejos, ¿quién me cargará cuando la vida me achicharre contra el suelo? Al abrir la puerta vi una luz que encandilaba el cielo, y al cerrar los ojos entendí que no hay malos ni buenos, solo hay trenes con miedo a partir. Bajan por la calle un viejo amor de cabotaje y estamos. Caigo con tu sombra que se rompe y se hace alondra, y estoy yo. Puedo entender que en este valle, cuando vos pasás, nadie se calle, salvo por los perros fusilados a orillas del riachuelo. Tengo una promesa acá en la frente, la voy a cumplir cuando reviente los años perdidos desangrado a un costado del camino. Al abrir la puerta me invitaste a conquistar el mundo, y al cerrar los ojos me dijiste, hemos perdido el rumbo. Somos niños con miedo a morir. Baja por la calle la esperanza de ser alguien, y estás vos. Sueño con un cuento donde el miedo sea un invento, y estoy yo. Al abrir el cielo descubrí que solo había más cielo.
Al cerrar los ojos nos dijimos, cerremos sin odio. Somos barcos con miedo a partir. Somos niños con gloria morir.